Tras los fallidos diálogos de Barbados en 2019 y República Dominicana en 2018, se instaló en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México una nueva mesa para intentar superar la crisis política, económica y social en Venezuela. Con la mediación de Noruega y el auspicio del gobierno mexicano, se desarrollan las negociaciones entre los representantes del oficialismo y de la oposición venezolana. Al respecto, tenemos el análisis del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. El pasado viernes tuvo inicio formal el proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición venezolana, que tendrá lugar en México durante los próximos meses. El objetivo final es lograr acuerdos para garantizar la celebración de elecciones limpias en las que los venezolanos y las venezolanas puedan decidir con libertad quién quieren que ejerza la presidencia del país. En las mesas de discusión estarán representados tanto el gobierno de Maduro como las diferentes vertientes de la oposición, encolumnadas principalmente detrás de Enrique Capriles y Juan Guaidó. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tendrá un rol clave y su accionar resultó fundamental para llegar a esta instancia. También participará activamente Day Nylander, en representación del gobierno de Noruega, que se ha vuelto a elegir como mediador del proceso. Nylander cuenta con el antecedente de haber jugado un papel central en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC que dieron lugar a los acuerdos de paz. El proceso de diálogo apunta a resolver el aspecto político de la crisis que Venezuela atraviesa desde hace años y que en los últimos tiempos derivó, por un lado, en la profundización del carácter autoritario del gobierno de Maduro y, por el otro, en la convicción de los sectores más duros de la oposición de que la única manera de promover un cambio es impulsando la salida del actual presidente por la fuerza. Lo anterior se combina con el deterioro sostenido de la economía y la situación social del país, motivado en gran medida por la caída en el precio del petróleo y agravado por la pandemia global de coronavirus. Es difícil encontrar el punto de origen de la crisis política, pero quizás resulte importante mencionar algunos momentos clave. Uno de ellos fue la aplastante victoria de la oposición en las elecciones legislativas de fines de 2015, que cambiaron de manera sustantiva el balance de fuerzas en la Asamblea Nacional y constituyeron a la misma en el ámbito que creyeron encontrar varios líderes opositores para minar el poder de Maduro. Sin embargo, el presidente no solo comenzó a ignorar las decisiones de dicho cuerpo, muchas de las cuales buscaban redefinir las políticas del régimen, sino que incluso logró que la justicia declarara a la Asamblea en desacato. Intentando ganar nuevamente el control de la agenda política, Maduro incluso convocó en 2017 a la elección de una convención constituyente con el objetivo explícito de elaborar una nueva Carta Magna, algo que nunca cumplió, y el implícito de generar un espacio controlado por el chavismo que sirviera de contrapeso a la asamblea opositora. La creciente tensión llevó a que las principales fuerzas de la oposición se retiraran de los procesos electorales convocados por el régimen. En concreto, no presentaron candidatos ni para las elecciones de constituyentes ni participaron en las presidenciales de 2018, alegando que no estaban dadas las condiciones para una contienda limpia. Como resultado de esto último, Maduro fue reelecto en un contexto de baja participación. Desde esta posición de poder refortalecido, el presidente continuó persiguiendo a la oposición de diferentes maneras, incluso encarcelando a algunos de sus líderes e impulsando acciones judiciales para que otros no pudiesen competir en las elecciones. El siguiente punto de quiebre derivó de la decisión de la Asamblea de proclamar como presidente legítimo del país a Juan Guaidó a inicios de 2019, aduciendo que Maduro había sido reelecto para el cargo de manera fraudulenta. Esta movida fue seguida por un intenso proceso de movilización de ciertos sectores sociales y una sustantiva campaña internacional, que promovió que varios gobiernos, en primer lugar el de Estados Unidos, reconocieran a Guaidó como la autoridad del país. Muchos auguraron entonces que los días de Maduro en el poder estaban contados. Esto, sin embargo, no sucedió, y el liderazgo de Guaidó se fue debilitando. Un nuevo hecho clave se
se produjo en abril de dicho año cuando, junto con uno de los líderes opositores más duros y quien en ese momento se encontraba encarcelado, me refiero a Leopoldo López, Guaidó intentó liderar una insurrección que tenía como objetivo remover a Maduro, pero que terminó fracasando. Desde entonces, la oposición ha mantenido su postura de no participar en los procesos electorales, lo que ha llevado a que en 2020 el chavismo recuperara el control de la Asamblea Nacional. El actual proceso de negociación apunta a destrabar la situación y cuenta con el aval de la administración de Biden, que parece apostar a redefinir, en cierto sentido, la posición del gobierno de Trump, quien hizo de las sanciones al gobierno de Venezuela y a sus principales funcionarios su bandera. Es importante, sin embargo, considerar que existen antecedentes para moderar cualquier visión optimista respecto de las negociaciones. De hecho, el presente constituye el tercer intento de lograr un acuerdo de este tipo, algo que no pudo materializarse en un proceso similar que tuvo lugar en República Dominicana durante 2017 y 2018, y en una nueva instancia que se dio en Barbados durante 2019. En ambos casos, el gobierno de Maduro no solo utilizó el llamado al diálogo como una válvula para descomprimir la situación interna, sino que apostó a explotar las diferencias que existen entre los diferentes grupos de la oposición. Está entonces por verse si, tal como dice el refrán, la tercera es la vencida. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.